Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del momento en el que estén viendo esta grabación. Estamos en la unidad número 4 de la asignatura TDAH Autoestima. Por aquí está Vanessa, por aquí estoy yo y les agradecemos mucho que estén con nosotros. La sesión pasada empezamos a revisar algunas técnicas del fortalecimiento de la autoestima. Esto porque a lo largo de la asignatura hemos visto diferentes elementos para poder ayudar a las personas a fortalecerla. Desde los instrumentos para su medición, las definiciones, los conceptos, y ahorita ya estamos con las técnicas. Entonces, voy a compartir pantalla. ¿Me avisas cuando esté compartiendo, por favor, Vanessa? Perfecto. Entonces, estamos aquí desde el principio. Entonces, vimos los objetivos, vimos la propuesta de la planeación de actividades agradables, el entrenamiento de la asertividad. Aquí vamos. Entonces, veíamos que otro factor importante al momento de plantear la autoestima es aprender a ser asertivos. Asertivos no es como imponerte o esa cosa que luego están sacando de los machos alfa, que es una reverenda cosa sin sentido, sino aprender a comunicarte de una forma en la que la persona se sienta bien y tú te sientas bien. Y para eso había algunas técnicas, como era el disco rayado, que consistía en repetir tu punto de vista, aunque la otra persona no te quiera escuchar. Teníamos la técnica desarmante o banco de niebla, que es aceptar los aspectos positivos que te dice la persona en una pelea. Bueno, no positivos, aceptar los elementos con los que estás de acuerdo, pero sin aceptar aquellos que no van contigo. Por ejemplo, si en un trabajo te están diciendo, es que entregaste el trabajo tarde, porque siempre lo entregas mal y tarde. Puedes decirle, sí, estoy de acuerdo, te pido una disculpa si lo entregué tarde, pero no aceptas las otras cosas. Esto es como para decirle, tienes razón, pero también yo me defiendo por mi parte. Después tenemos el aplazamiento asertivo. Muchas veces les comentaba en la sesión pasada, cuando hablamos o cuando discutimos, poco a poco nos vamos enojando, vamos respirando más rápido y entonces nos empezamos a encolerizar y ya no pensamos lo que estamos diciendo. Entonces, frente a estas ocasiones, lo mejor es dar un espacio de tiempo. Desde decirle, ¿sabes qué? Mañana lo hablamos, mañana lo revisamos, hasta decir, vete a dar una vuelta y regresas, o voy a dar una vuelta y regreso. Esto es para poder pensar o meditar mejor las cosas y no cometer no cometer o decir cosas que no quieres en ese momento. También tenemos que cambiar el foco de la atención, que es poner en tela de juicio qué tan importante es una pelea, una discusión. En realidad, muchas veces podemos pelearnos, podemos encolerizarnos por cosas que en un futuro no van a tener sentido. O también preocuparnos mucho. De hecho, un filósofo creo que es Séneca, decía lo siguiente, decía, ¿qué tan importante va a ser para ti esta pelea o este problema dentro de 5 años? Y dependiendo lo que contestes, pues vas a saber si vale la pena o no vale la pena la discusión o el sentirte mal. Por ejemplo, supongamos que tienen una entrega, bueno, tenemos una entrega de una tarea, ¿no? Y la tarea nos está, como comiendo el tiempo y entonces estamos preocupados y estamos muy, estresados por ello. Aquí la pregunta es, dentro de 5 años, ¿qué tanto vas a recordar esa tarea? Lo que diría Seneca es, pues, quizá ni siquiera te acuerdas que tenías esa materia, entonces no le des tanto peso. O por ejemplo, ¿no? Los niños chiquitos. Un niño agarra un bote de pan molido y lo tira todo. Y se pone a jugar como si fuera nieve. La pregunta es, dentro de 5 años, ¿cuánto te va a importar eso? O sea, nada más se barre y ya. En cambio, si le pegas al niño, le haces alguna otra cosa, pues ya, pues vas a tener algo muy fuerte en que pensar mucho tiempo. Entonces, es como considerar esto. Luego teníamos lo de acuerdos asertivos, en la cual la, si aceptamos algunos elementos que nos están diciendo que cometimos mal o que no están de acuerdo, pero no aceptamos todo. Ejemplo, aquí tenemos el de la plataforma, ¿no? Tú eres el culpable de que tienes razón, pero sabes que normalmente no lo hago. ¿Ok? Es como, sí tienes razón en estos puntos, pero no es así siempre. Ah, cada vez que entregas un trabajo, lo entregas sucio. Eh, te acepto que el día de hoy sí te entrego un trabajo sucio,
pero no lo entrego siempre así, y te lo sabes. O nunca te interesa lo que pienso. Lo admito que ahorita estaba jugando al Fortnite, te pido una disculpa, pero sí, luego sí hay veces que sí te pongo mucha atención. Entonces es como estar de acuerdo, pero canalizarlo a un punto más específico. Y la autorrevelación, que es lo que veíamos, que es lo último que revisamos, que es expresar tus sentimientos de cómo te sientes frente a una situación. Tus palabras me hacen sentir mal, me estás hiriendo, me estresa su clase y cosas así como para poder llevar un control. Aquí las técnicas del entrenamiento de la asertividad es para que la persona pueda explicar sus sentimientos o pueda explicar sus emociones de una forma positiva, en la cual la otra persona lo entienda y no termine en una plática destructiva. Vamos, para no decir, no, tú siempre lo haces, o tú estás peor, o cosas así, sino llegar a un punto adecuado. Sobre esta técnica, Vanessa, ¿tienes alguna duda, alguna pregunta? Muy bien. Entonces, ¿cómo se lleva a cabo? Para llevar a cabo esta técnica, aquí está, perdón. Para llevar a cabo esta técnica en los pacientes, lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que prever es que la persona comprenda que la forma en la cual se está comunicando quizás no es la mejor o quizás no es la más asertiva. Le podemos hacer, bueno, obviamente le tenemos que hacer los instrumentos de medición de la autoestima y a través de ellos tenemos que determinar que no se está comunicando de una forma adecuada. Por ejemplo, que está saliendo muy bajo en el índice de autoestima social. Después de eso, ya que lo identificamos, vamos a ponerle como muestra cómo se tiene que hacer. O sea, mira, al momento de pelear, no grites o no te enojes, en cambio, puedes hacer esto, vamos a intentarlo. Lo ponemos en práctica y después ya él llega a su casa y lo intenta. Muy bien, ahora sí. La última que tenemos en plataforma es la ventana de Johari. La ventana de Johari es poder entender los límites en un primer momento de lo que se sabe de mí o lo que se entiende de mí, y en un segundo límite saber qué poder hacer con ello. Esto lo dividimos en 4 puntos y es como una tablita, ¿no? Entonces tenemos lo que se conoce de ti, lo que, lo que conocen de ti y lo que conoces de ti. La primera parte se llama área pública, es cosas que tú conoces de ti mismo y también las otras personas conocen de ti. Por ejemplo, una persona que le gusta hacer les gusta mucho hacer chistes, le gusta mucho bromear. Es algo que él conoce de sí mismo, está consciente que le gusta, pero también las personas lo conocen como alguien bromista. Eso es algo que se conoce de la persona. O alguien que dice, a mí me gusta siempre llegar temprano. Eso es algo que conoce de sí mismo y los demás lo conocen. Es como el doble aspecto. Aquí tenemos lo que se conoce de ti. Digo, lo que se conoce de mí y es el área pública. Es decir, que todo el mundo lo conoce, todo el mundo lo puede trabajar. ¿Se te ocurre algún ejemplo de área pública, Vanessa? Pues yo, por ejemplo, tengo una amiga que, ¿cómo se llama? Que a ella le gusta muchísimo, pero muchísimo dibujar. Y todo el mundo siempre lo sabe y siempre le andan pide y pide y pide dibujos. Y pues ella normalmente los hace o se los regala a los demás. Bien, bien, bien. Sí, a eso, gracias, Vanessa. A eso vamos, es aspectos de la persona que la persona conoce y los demás conocen de ella. Pero bueno, también tenemos el área oculta. ¿Qué es esto del área oculta? Es lo que yo conozco de mí, pero que los demás no conocen de mí. Aquí el problema es que esto puede causar como ciertos conflictos porque si es muy grande si es muy grande la parte que tú conoces de ti, pero que los demás no conocen, en algún momento vas a quedar medio expuesto. Entonces, es mejor ser como consistentes. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, alguien que, bueno, ya, alguien que odia los chícharos, ok, odia los chícharos, no le gustan para nada, pero a su pareja le gustan mucho los chícharos, le encantan. Entonces, cuando está con ella, se comen los chícharos, ok, se anda comiendo los chícharos para no quedar mal. Entonces, el área oculta es que él sabe que no le gustan los chícharos, él sabe que no le gustan, pero las demás personas no lo saben porque lo ha aprendido a simular muy bien. O, por ejemplo, alguien al que le dicen una palabra muy hiriente y dice, no me interesa, no me importa. Pero en el fondo sí le dolió, pero no lo va a expresar porque su área oculta es como su área segura. También puede ocurrir, por ejemplo, ya ahorita ocurre menos y eso es muy bueno,
Pero, por ejemplo, las personas homosexuales, también en mucho tiempo en el pasado, era su área oculta, era un elemento que ellos trabajaban, que ellos tenían su vida, pero ante la sociedad no se podía mostrar, porque podían perder trabajos, podían tener cosas así. Entonces, como el área oculta. Es lo que yo conozco sobre mí, pero los demás no conocen sobre mí. Y bueno, ya, si te gustan series y cosas así, sería como Breaking Bad y estas cosas donde la familia conoce cierto aspecto de este Walter White, pero no conocen a Heisenberg, porque es ya hasta el momento en el que ya, bueno, ya todos lo conocen. Y luego tenemos el área ciega. Esta es un área bien peligrosa. El área ciega es lo que los demás conocen de mí, pero que yo no conozco. Hay muchos aspectos de nuestra persona que no sé, que no son invisibles. Hay un filósofo que se llama Sartre. Estaba visco, se llamaba Sartre, pero él a esto lo llama partes ocultas, digo, puntos ciegos de la personalidad. ¿De casualidad manejas o no manejas, Vanessa? Creo que no. También, yo tampoco, yo soy pésimo manejando. Pero ¿por qué te comento? Porque en el carro llega un momento en el que, bueno, me dicen, hay un punto en el que no ves nada. O sea, hacia atrás parece que no hay nadie, pero te vas en revés y chocas porque hay alguien. Ajá, eso se le llama punto ciego de la personalidad porque está ahí, pero tú no lo puedes ver. Eso es el área ciega. Son cosas que las tienes, pero que la gente no puede ver. Por ejemplo, alguien que es muy enojón, muy enojón, pero según él es muy amable, muy afable, pero todo el mundo sabe que es muy enojón, entonces es un área ciega que no puede ver. O alguien que cuando está con otra persona se ciega tanto que se comporta diferente, pero él no se da cuenta que está cambiando frente a esa otra persona. Entonces, este es el área ciega. ¿Se te ocurriría algún ejemplo de área ciega? Como por ejemplo, los que dicen de las mamás, ¿no? Que en tu casa es toda regañona, enojona y que te hace de todo, pero cuando está afuera con los demás es amable, tierna, comprensiva y todo eso. Todos creen que es la super mamá y que realmente es enojona o algo así. Ya. Muy bien, muy bien. Lo que estás comentando, Vanessa, es muy interesante porque si lo manejamos así que en su casa es súper regañona y súper enojona y afuera es la super mamá, eso es área oculta. Eso es área oculta porque ella sabe que es enojona, pero está afuera. Pero también puede ser área ciega, también puede ser área ciega, como tú dices, si ella no se da cuenta. Y es que de verdad hay muchas personas que dicen, yo soy la super mamá, pero no, son muy enojonas y demás. Y ya, después tenemos el área más complicada, que es el área desconocida, que es lo que ni yo ni los demás sabemos de mí. Y eso es como raro, pero es muy seguro, porque hay ciertos puntos de mi persona que yo desconozco, pero también los otros. Y eso lo tenemos que trabajar por medio del autoconocimiento, la reflexión o un proceso de terapia para poder ver esas cosas desconocidas que no sabemos. Por ejemplo, si te gusta la corriente psicoanalítica, puede ser que esté en el inconsciente. Si no te gusta la corriente psicoanalítica, podría ser que son elementos conductuales que no puedo percibir, pero que tengo ahí. Y esas son como las cuatro áreas. Lo que tenemos que hacer es poderlas conocer y poderlas manejar bien. ¿En qué sentido? En que el área pública sí esté expresando lo que yo quiero expresar de mí y que todos vean, y que en el área oculta sí pueda resguardar o guardar elementos que no quiero que todo el mundo conozca, que solamente quiero que las personas más cercanas a mí conozcan o algunas personas, pero que yo lo esté manejando y no que él me esté controlando. Por ahí hay otro autor que tampoco es como muy ortodoxo, que es Jung. No sé si lo has escuchado. A Carl Jung. Más o menos, ¿no? Bueno, nada lo pongo como ejemplo, ¿no? Porque nosotros somos cognitivos, pero Carl Jung decía, lo que no comprendes, no, lo que no aceptas, te limita, lo que aceptas te transforma. En este caso de que muchas veces hay personas que no aceptan cosas de sí, lo mandan a su área oculta, pero si lo aceptaran se podrían transformar. Quizás si una persona, dice, no, pues sabes que a mí, un metalero, ¿no? Si un metalero dice, no, pues sabes que a mí sí me gusta el reggaetón, sea como su área oculta a los demás, quizás lo dice y no pasa nada, o sea, y ya. Aquí hago una pequeña pausa, me detengo tantito. ¿Dudas, preguntas? Muy bien. Entonces, antes de pasar con la otra actividad que vamos a revisar, necesito ver rápido las actividades
para estar en sintonía. Entonces, permíteme. Ay, ¿por qué hay tanto? Ya, ok. Aquí tenemos, por ahí ves cómo es que yo veo plataforma, porque la vemos un poquito diferente a ustedes. Entonces, aquí tenemos la unidad número 4. Y en la unidad número 4 tenemos dos actividades, la experiencia de aprendizaje y el foro. Para nuestra experiencia, lo que vamos a hacer es, aquí nos dice, identifique, ajá. Vamos a elaborar otra presentación, la puedes hacer en PowerPoint, la puedes hacer en Canva, la puedes hacer en un video, como tú prefieras. Y lo que vamos a hacer es elegir una técnica, ya sea la de planeación de actividades agradables, la ventana, la que tú quieras. Vas a explicar cuál es el objetivo de la técnica, los pasos para implementarla, lo que estuvimos revisando, y cómo darías las instrucciones para aplicar la técnica a otra persona. También los materiales que vas a utilizar en la técnica. No sé, por ejemplo, en el caso de la planeación de actividades agradables, aquí serían los formatitos que vimos, lo de cuánto tiempo voy a utilizar, lo puedo hacer, cómo me sentí y demás. Bueno, y al final de tu presentación vamos a anotar las consultas realizadas. Bueno, las en formato APA. Esta es la primera actividad. La segunda, que es el foro. Ajá, foro de reforzamiento. Aquí está. La segunda, aquí están las instrucciones, pero normalmente en los foros, como ya te habrás dado cuenta, como ya todos se habrán dado cuenta, hacemos ciertas variaciones. Entonces, en este en particular, lo que vamos a hacer es, aquí está, vamos a seleccionar una de las técnicas de fortalecimiento de la autoestima, la que tú quieras, y las vamos a aplicar sobre ti mismo. Bueno, o sea, sobre ti. Puedes utilizar la que gustes. ¿Qué vamos a hacer? Vas a utilizar los formatos del material para ti misma. ¿Por qué para ti? Para que veas cómo funciona la técnica, cómo se puede aplicar y ya después la puedas aplicar en otro. Primero la aprendes tú y luego la ves los demás. Ok. Aparte de esto, les pido que vean la conferencia de terapia basada en lógica contra COVID. Esto está en YouTube. Y que ingresen al foro reforzando, ajá, van a ingresar al foro y junto con las respuestas que van a poner lo siguiente. Vas a anotar 3 características de la técnica elegida, la ventana, las actividades agradables, la asertiva, y vas a poner qué funciones tuvieron y qué materiales usaron y cómo te sentiste. La técnica elegida, vas a contestar si te permitió mejorar tu autoestima o no, cómo lo viviste tú. Y aparte de ello, vamos a contestar esta pregunta, que es, ¿qué es la terapia basada en lógica? ¿Y cuál es la falacia del pensamiento que puede incidir en la autoestima de los migrantes en un taller? ¿Por qué lo de los migrantes? Porque es como todo ese teórico que estamos viendo, concretarlo en un caso práctico. Pero bueno, no sé si tengas alguna duda sobre alguna de las dos actividades de la unidad. Muy bien. Siendo el caso, vamos a empezar por acá. ¿Qué es eso de la TBL o la terapia basada en lógica? Porque eso no viene en el material. Eso no viene en el material porque te comentaba te comentaba y les comentaba la clase pasada que yo soy de origen filósofo y me dedico a prácticas filosóficas, que es como una combinación entre filosofía y psicología. Pero bueno, ¿qué es la terapia basada en lógica? En la preparatoria de casualidad llevaste lógica, ¿no? Ok. La lógica es una rama de la filosofía que estudia el pensamiento correcto, no correcto moralmente, sino correcto de una forma coherente. Por ejemplo, si yo digo, estoy caminando bajo la lluvia sin paraguas y no me estoy mojando, no, mejor esa no. A ver, si yo digo, yo te quiero mucho y te voy a ser fiel, yo te quiero mucho y te voy a ser fiel, y al otro día, la persona está siendo infiel, ¿eso sería coherente o sería incoherente? Totalmente incoherente, ¿no? Eso es lógica. La lógica busca encontrar la coherencia entre los argumentos y los puntos de vista. Ahora, dentro de la lógica hay muchas cosas y ahorita lo vamos a revisar a través de Aquí puse el ejemplo de COVID, pero puse la migración, puede ser otro. Vamos a ver. Lo primero es como recordar un poquito el concepto de salud y enfermedad. No, esto creo que no lo podemos saltar. Luego lo vemos. Ah, ok. Una falacia. ¿Habéis escuchado la palabra falacia? Ok, una falacia es una mentira que parece verdad. Es una mentira que parece verdad.
Por ejemplo, te doy una muestra. ¿Qué prefieres? ¿Qué prefieres? ¿Ir a Cinépolis o ir a Cinemex? No sé, ¿el Cinépolis, digamos? Digamos, ¿no? Esa es una falacia. ¿Por qué? Porque solamente te estoy dando a elegir entre dos opciones, Cinépolis o Cinemex. También podría haber estado Cinedot, pude quedarme en mi casa, pero como le das las dos opciones a la persona va a elegir una de las dos. Es otro ejemplo, cuando vas al cine y te dicen, ¿cuál quieres? ¿Las palomitas de 40 o las de 38? Pues dices, no, pues las de 40 porque por 2 pesos me dan el doble. Es un engaño, ¿por qué? Porque en realidad las de 38 es para que no te des cuenta que estás pagando 40 pesos por palomitas, es como que digas nada más 2 pesos, es como una estrategia. Y aquí hay muchas falacias. Si gustas, en el mismo canal de YouTube que está ahí, el de Jardín de Filosofía, tengo un video explicando todas estas falacias. Pero ahorita no vamos a ver estas falacias. ¿Por qué? Porque en la terapia basada en lógica, que es la que vamos a revisar ahorita, esta es propuesta por un psicólogo y filósofo llamado Mario Thomas Schilling. Él dice que hay ciertas falacias o ciertos engaños que se dan de forma práctica. ¿A qué me refiero con esto? Tenemos una idea general, la aplicamos a un caso concreto y de la aplicación en el caso concreto van a surgir emociones e ideas. Muy parecido a lo que veíamos en el cuadro de emociones agradables. O sea, tenemos la emoción, generamos una idea y de la idea generamos emociones correctas o incorrectas. Bueno, en la TBL o la terapia basada en lógica funciona muy similar, nada más que se maneja con un silogismo práctico de Aristóteles. Voy a simplificar esto. ¿Qué es un silogismo de Aristóteles? Mira, aquí está. El silogismo, no importa si esta parte te la aprendes, esta es como nada más como una introducción. El silogismo se compone de tres partes, que es. Ay, dame un segundo, se está moviendo mucho. Ya. Se compone de tres partes, que es una premisa universal. Por ejemplo, a ver, vamos a hacer el ejercicio. Todos los perros tienen cola, ¿ok? Todos los perros tienen cola. Es una premisa universal porque estoy hablando de todos. Luego digo, Firulais tiene cola. Entonces, ¿qué puedo concluir? Lógicamente. Que primero se habló de todos los perros en general y ahorita solamente se habló de uno en específico. Muy bien, muy bien, vamos bien, vamos bien. Mira, acá lo tenemos abajito, dice, todos los hombres son mortales. Sócrates es un hombre, por lo tanto, Sócrates es mortal. Es decir, como bien decías, hablamos de todos, luego solamente hablamos de Sócrates y como Sócrates pertenece al grupo de los hombres, Sócrates es mortal. En el caso de Firulais, efectivamente, todos los perros tienen cola, Firulais es un perro, entonces, ¿qué va a tener Firulais? Bueno, Exacto. Ese es el pensamiento lógico, ese es el pensamiento lógico. Y lo ocupamos para todo, o sea, eh, todas las personas que hacen deporte, son más saludables. Yo hago deporte, yo soy más saludable, entonces es como una forma de razonamiento. Ahora, para la TBL, vamos a cambiar un poquito la fórmula. La fórmula va así. Ajá. El primer enunciado, la primera frase, es una expresión de deber ser, es decir, tienen que empezar con la palabra debo o tengo. Por ejemplo, yo debo ser el mejor estudiante. Yo debo ser el mejor estudiante. Después tenemos la premisa menor, que sería yo no soy un buen estudiante. Y el resultado de eso es una emoción o una idea. Por ejemplo, yo debo ser el mejor estudiante, yo no soy el mejor estudiante, por lo tanto me siento mal. O por lo tanto estoy enojado o estoy triste. ¿Por qué? Porque no se cumplió la regla que puse yo como al principio. Otro, yo debo llegar siempre temprano a trabajar. Yo debo de llegar siempre temprano a trabajar. Si un día no llegas temprano a trabajar, la persona cómo se va a sentir. Ujú. ¿No? Se va a sentir mal. Aquí lo que vamos a hacer es recablear esto. ¿Por qué? Porque puede ser que que hayas llegado tarde porque tu transporte se descompuso, puede ser porque estabas enfermo. Hay muchas cosas que no es tu culpa, pero te sientes mal de todas maneras. Entonces hay que como recomponer esto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, esto es la diferencia entre silogismo práctico. Falacias concluir.
Silogismo práctico. Ok. Por ejemplo, en el caso del COVID tenemos este ejemplo. Uno debe hacer todo lo que está a su alcance para no contagiarse de COVID. ¿Ok? Eso era como algo que teníamos presentes todos. Luego, tomar baños de cloro mejora mi salud. Eso sí pasó, ¿ok? Por lo tanto, si yo tengo que hacer todo para mejorar mi salud, para evitar caer en el COVID, y los baños de cloro mejoran la salud, lógicamente lo que debo de hacer es tomar baños de cloro. Eso es una tontería, de hecho, es súper peligroso. En Estados Unidos, por ejemplo, la gente lo hacía, o sea, había gente que tomaba cloro o tomaba pinol porque decían que eso era saludable. Entonces, sí, y les afectaba mucho. Entonces, ese es un error del pensamiento, ese es un error lógico. ¿Por qué ocurre? Porque la persona no se da cuenta que este pensamiento de tomar baños de cloro es falso, entonces comete ese tipo de errores. O, por ejemplo, otro, este, si yo amo mucho a tal persona, tengo que hacer todo por él. Él me pide que robe en una tienda, entonces yo robo en una tienda porque lo quiero mucho. ¿Ok? Entonces, exacto, no, pues no, está muy mal. Pero hay muchas personas que caen en este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque cayeron en un engaño lógico. En sentido estricto, Mario Schilling va a hablarnos sobre estas falacias del razonamiento, las tenemos por acá, y ahorita las explicamos. Por ejemplo, tenemos la primera falacia que se llama exigir la perfección de la vida. ¿A qué nos referimos con esto de exigir la perfección de la vida? Muchas personas cuando piensan algo, cuando buscan algo, tratan de que sea exactamente como ellos quieren. Por ejemplo, en mi cumpleaños yo quiero que el pastel sea el pastel más rico del mundo, ¿no? Que sea el más sabroso. Si no se cumple eso, la persona se puede enojar, o la persona se puede frustrar, o puede estar muy, muy, muy alterada. Sí, ¿no? Aquí, este es un error del pensamiento. ¿Por qué? Esto se le llama exigir la perfección de la vida. Aquí la pregunta es, en tu experiencia, Vanessa, ¿la vida es perfecta? Exacto, la vida no es perfecta. Si la vida no es perfecta, no le podemos exigir que sea perfecta. Entonces, si tú quieres que tu fiesta tuviera el mejor pastel del mundo y no lo tuvo, pues ya ni modo, o sea, come el pastel que hay y luego lo vas a cambiar. El problema es que si te quedas aferrado en mi pastel tiene que ser el mejor, pues no vas a poder avanzar. Entonces es como eso. ¿Qué es lo que se hace en terapia basada en lógica? Ok. ¿Habías escuchado de un personaje llamado Sócrates? Perfecto. Bueno, Sócrates es como el padre de la filosofía en Occidente, y él lo que hacía era preguntar, él lo que hacía era preguntar muchas cosas. En la terapia basada en lógica funciona igual. Entonces, cuando una persona dice, es que no, mi pastel no llegó y era lo que yo necesitaba y demás, se le puede preguntar directamente a la persona y decirle, oye, y de verdad, ya por esto se arruinó tu fiesta, o sea, si no tienes tu pastel ya no vas a disfrutar. No, sí, pero, y hacerlo mostrar a través de preguntas que lo que está haciendo es irracional. Entonces aquí se toma la pregunta y se va trabajando. A ver. Mm, ah, Vamos a ver. De hecho, me voy a venir para acá para ver las formas de contrarrestar la vida. Exigir perfección de la vida. Esto es que todo lo que quieras sea como funcione. Lo que tenemos que buscar es que la otra persona obtenga seguridad metafísica. ¿Qué es esto de seguridad metafísica? Que entienda. Metafísica no se refiere como a la forma de ver la vida. Seguridad metafísica es que la persona entienda que la vida cambia y que no siempre va a ser como él quiere, entonces que tiene que estar seguro de afrontar los cambios que van a venir. Está complicado, ¿no? Pero, por ejemplo, no sé, se muere mi perrito, ¿no? Entonces, si se muere mi perrito, si se muere mi perrito, yo voy a estar muy triste, voy a estar muy enojado, y voy a decir, no, 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 él tendría que estar aquí, tenía que estar vivo. Es ayudar a la persona a darse cuenta y decirle, oye, pues sí, entiendo tu dolor, lo respeto mucho, pero eh, todos los seres vivos morimos, es como algo inevitable. Tu perro tenía que morir en algún momento, entonces, sí es muy triste, muy feo, pero pues es algo natural. Y ya con esto tenemos que hacerle mostrar a la persona que la vida no es perfecta, pero puede ser disfrutable. La segunda,
Razonamiento exageradamente catastrófico. ¿Qué es esto? Es cuando las personas piensan que lo que les pasa a ellos es lo peor del mundo. ¿Ok? Ajá. Entonces, es decir, no, es que a mí todo me sale mal, todo me sale mal. Yo soy el que siempre regaña, yo soy el que siempre le pasa esto, siempre me enfermo y demás. Es un pensamiento interesante, pero es exagerado, catastrófico, porque no eres la única persona que te están pasando cosas, le están pasando a muchas otras personas. Entonces, lo que tenemos que hacer es afrontar el problema como tal. Vamos, si alguien, o primero hacerle ver a la persona que su problema es algo que todos nos puede pasar, y segundo, ayudarle a que afronte el problema con fuerza. A ver, si alguien dice, por ejemplo, razonamiento exageradamente catastrófico, no, es que a mí siempre mi jefe me regaña, siempre, siempre que llego a mi trabajo, mi jefe me regaña, siempre. Lo primero que hay que decir es, ok, entonces, de todos los días que he ido a trabajar en esta semana, todos los días está regañado, y ya cuando diga, no, no todo, entonces no puedes decir que siempre, porque no fue siempre. Entonces ya lo sacas como de ese hilo de pensamiento destructivo de yo siempre hago las cosas así. Después de eso, nos enfocamos y decimos, bueno, ahora ya que demostramos que no es siempre, pero si es a menudo, ¿qué puedes hacer frente a ello? Por ejemplo, no darle tanta importancia que tu jefe se enoje contigo. Quizás es una persona neurótica o quizás es una persona muy enojada, no tiene que ver contigo. Entonces, aprende a lidiar con él, aprende a tolerarlo. O utilizamos otra técnica de lenguaje asertivo y darle frente, pero de una forma correcta o adecuada. Bueno, vamos a terminar aquí, nos volvemos a conectar. Muchas gracias, Vanessa. Entonces, si lo estás viendo a distancia, vuelve a ver la siguiente grabación. Bye, bye.